En nuestro cuerpo, el glutatión es el antioxidante máximo. De hecho, es el más importante y más activo antioxidante que nuestras células fabrican para protegernos contra nuestra propia destrucción interna. Esencialmente, cuando nos enfermamos, envejecemos y morimos, se puede ver un factor común: la oxidación de nuestras células y tejidos. Eso significa que nuestro nivel de oxidación o radicales libres está causando que virtualmente nos oxidemos. Cuando hacemos esto, nuestro sistema de defensa del organismo se debilita cada vez más. Caemos presa de invasores externos por toxinas y antígenos en la forma de virus, bacteria, agentes químicos y más. Si estos antígenos no son eliminados efectivamente por nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo inevitablemente se va a ver afectado, ya sea no sintiéndose bien, con una enfermedad drástica o, en el peor de los casos, con la muerte. Cuando el glutatión está en niveles altos, puede elevar la toma de conciencia de nuestro sistema inmune y permitir que la línea frontal de defensas de nuestro cuerpo arrase con estos antígenos, eliminándolos del cuerpo, restaurando así su salud, vitalidad, juventud y longevidad. Los niveles elevados de glutatión han sido asociados con optimizar el sistema inmune, el cual apoya la prevención y recuperación de una larga lista de retos de salud. Desde el resfrío común hasta sentirse cansado todo el tiempo, hasta el proceso del envejecimiento en sí. Así de importante es el glutatión para el sistema humano. La mayoría de infantes y niños pequeños tienen fuertes sistemas inmunes ricos en glutatión. Pero el tiempo, el ambiente, el estrés y el estilo de vida tienden a desgastar los niveles de glutatión que tenemos. El reforzar el sistema inmune de manera natural, elevando los niveles de glutatión, fue por décadas una meta elusiva. Pero 2 décadas de investigaciones intensas y enfocadas en la Universidad de McGill, a cargo del Dr. Bunos, finalmente rompieron esa barrera. El reto de elevar el glutatión de manera natural es que ni el comer glutatión o los 3 niveles de aminoácidos que componen el glutatión puede elevar eficazmente los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. El tomar glutatión lo destruiría en el sistema digestivo, y a pesar de que 2 de los 3 aminoácidos que componen el glutatión están fácilmente disponibles, el tercero, la cisteína, es tanto raro como difícil de obtener en forma absorbente. Se hizo muy claro que la cisteína era el factor que limitaba en el cuerpo humano la habilidad de producir glutatión. Por eso, encontrar un recurso externo de cisteína biodisponible sería la clave que abriría esa puerta. La cisteína es un aminoácido que no solo es precursor de proteínas, sino también precursor de la pequeña molécula glutatión. Y otros laboratorios, incluyendo nuestro laboratorio en el National Council Research Center en Heidelberg, habían mostrado para fines de los años 70 y principios de los 80 que el glutatión es muy importante para toda clase de procesos fisiológicos y particularmente para el funcionamiento del sistema inmune. Para fines de los 80, en 1988, descubrimos que hasta los pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, eran bastante deficientes en cisteína y glutatión, sugiriendo que esa pudiera ser parte de la razón por qué estos pacientes son tan deficientes en un sistema inmune. Y subsecuentemente, para fines de los 90, descubrimos que individuos saludables, personas aparentemente saludables, mostraban niveles decrecientes de cisteína y glutatión en el curso del envejecimiento, sugiriendo la posibilidad de que este declive tenía un importante papel en el envejecimiento. Principal función del sistema inmune es mantener cualquier cosa que no pertenece a nuestro cuerpo fuera de él. Esa cualquier cosa es lo que llamamos un antígeno. Un antígeno puede ser un virus, un antígeno puede ser una bacteria, un antígeno puede ser un hongo, incluso puede ser una célula cancerosa. Veamos algo tan común como un virus. Verán, cuando un virus ingresa al flujo sanguíneo, una de las primeras cosas que sucede es que nuestros soldados de la línea frontal del sistema inmune, llamados glóbulos blancos, ven en que este es un virus y tratan de hacer algo al respecto. Una de las cosas que el glóbulo blanco puede hacer es tratar de ingerir ese virus. Y el problema es que no estamos hablando de solo un virus.
En 15 a 20 minutos podría haberse invadido de cientos y miles y hasta millones de virus. Pero usted tiene solo una cantidad de glóbulos blancos. Entonces, la forma en que combatimos una infección es que los glóbulos blancos mismos crean clones. Se llama expansión monoclonal, en su esfuerzo por apoderarse del enemigo. Ahora, esto es lo que el Dr. Bunos indicó tan maravillosa y elocuentemente hace 25 años. Que hay muchos factores clave que un glóbulo blanco necesita para desempeñar su trabajo. Uno de estos elementos críticos es su suministro de glutatión. Si empieza a decaer en glutatión, su habilidad de combatir la infección queda inutilizada. La gente con infecciones continuas y severas generalmente empieza a decaer en niveles de glutatión. El reemplazar el glutatión se convierte en algo muy importante. Usar un producto natural como Immunocal hace esto muy efectivo.